La luz del sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las vidrieras, pintando el interior de la pequeña iglesia con tonos vibrantes de azul, rojo y amarillo. Sin embargo, el semblante del hombre que se hallaba en el púlpito, el pastor Marco, era un marcado contraste con esa explosión de color y vida. En el corazón de un pintoresco pueblo mexicano, donde el aroma a café recién molido y tierra mojada era una constante, la comunidad se había reunido, como cada domingo, esperando la palabra de su líder espiritual. Pero hoy era diferente. Había una tensión casi palpable en el aire, una expectación teñida de algo inusual. Marco, un hombre de unos 40 años con una barba bien cuidada y ojos que alguna vez irradiaron una fe inquebrantable, se erguía ante ellos. Su postura era recta, pero sus hombros parecían soportar un peso invisible, una carga que lo doblegaba desde adentro. Su mirada, por lo general firme y llena de convicción, divagaba, esquivando los ojos curiosos y confiados de su congregación. Un leve temblor recorría sus manos al ajustar el micrófono, un gesto que no pasó desapercibido para los feligreses más atentos. Se preparaba para un sermón, sí, pero su lucha interna era la verdadera protagonista. Una batalla silenciosa que amenazaba con estallar en cualquier momento. Marco era una figura venerada en este pequeño rincón de México. Su elocuencia era legendaria. Sus sermones, siempre poéticos y profundos, resonaban en el alma de cada oyente. Poseía un carisma natural, una habilidad innata para conectar con las personas, inspirándolas y confortándolas con sus palabras. Él era el faro espiritual del pueblo, el consejero, el amigo, el pilar sobre el que se apoyaban en tiempos de alegría y de adversidad. Durante años, cada domingo, había subido a ese púlpito con una sonrisa sincera y una fe radiante, compartiendo historias de esperanza y redención. Había bautizado a sus hijos, casado a sus jóvenes y despedido a sus ancianos con oraciones llenas de consuelo. Su voz había sido la banda sonora de sus vidas espirituales, un eco constante de la presencia divina en sus hogares. Pero algo había cambiado. Los últimos meses lo habían visto arrastrar una carga invisible, una melancolía que se posaba sobre su alma como una sombra persistente, oscureciendo su espíritu vibrante. La gente, aunque no entendía la raíz de su pesar, percibía el cambio. Su risa era menos frecuente. Sus sermones, aunque aún elocuentes, carecían de la chispa de antaño, y sus ojos, antes tan llenos de luz, ahora reflejaban una profunda fatiga. El conflicto de Marco era íntimo y devastador. Había estado perdiendo la fe, esa misma fe que él predicaba con tanta pasión. La base de su existencia y la razón de su vocación se escurría entre sus dedos como arena fina. Días, semanas, meses se habían acumulado en una lenta erosión de su creencia, dejando un vacío helado en su interior. Se cuestionaba todo: la existencia de Dios, el propósito de la vida, el significado de sus propias palabras. Las oraciones se sentían vacías. Los pasajes bíblicos carecían de la luz que antes le ofrecían, y la presencia divina que una vez colmó su ser se había disipado en una niebla de dudas. ¿Cómo podía guiar a otros cuando él mismo estaba perdido en la oscuridad? Se sentía un fraude, un impostor que se paraba frente a su congregación cada semana, proclamando verdades en las que ya no creía plenamente. La culpa lo carcomía, la ansiedad lo consumía. Cada sermón se convertía en una agonía, cada acto de fe, una farsa. La imagen que la gente tenía de él, la de un hombre de Dios inquebrantable, era una máscara pesada que apenas podía sostener. El eco de sus propios sermones pasados lo atormentaba,
cada palabra de esperanza que había ofrecido, cada promesa divina que había compartido, ahora le sonaba hueca, un recordatorio cruel de su propia hipocresía percibida. Se aferraba a la rutina, al ritual, esperando que el simple acto de cumplir con sus deberes pastorales pudiera, de alguna manera, reavivar la llama moribunda en su corazón. Pero la chispa nunca regresaba, y el vacío solo crecía, amenazando con devorarlo por completo. Y es en este punto donde la historia de Marco comienza a desvelarse ante ustedes. Una historia de fe perdida y quizás de redención encontrada. La tensión en la iglesia era casi un personaje más, y el silencio, a pesar de la expectación, era el más ruidoso de los sonidos. ¿Qué haría Marco? ¿Cómo enfrentaría esta crisis que lo consumía? Su alma agonizaba y el pueblo lo sentía. Para no perderse ni un solo detalle de esta emocionante y profunda travesía, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. La historia de Marco es un espejo de las luchas internas que muchos enfrentamos, un testimonio de la fragilidad humana y quizás de la inagotable misericordia. Manténganse con nosotros para descubrir el sorprendente giro que tomará la vida del pastor Marco y cómo un acto impensado podría cambiarlo todo, no solo para él, sino para todo un pueblo. La fisura en el alma de Marco, gestada en silencio, comenzó a ensancharse, transformando su vida y su ministerio de maneras insidiosas. Su crisis de fe no era un evento aislado, sino un proceso corrosivo que carcomía cada pilar de su existencia. Sus sermones, que antes resonaban con la pasión de un profeta y la claridad de un erudito, ahora eran ecos vacíos de la elocuencia pasada. Las palabras salían de su boca, sí, pero carecían de la chispa vital, del convencimiento que una vez había encendido los corazones de su congregación. Hablaba de esperanza, pero se sentía desesperado. Proclamaba la bondad de Dios, pero su propio corazón dudaba de ella. Esa disminución de su entusiasmo no pasó desapercibida. Al principio era una sutil sombra en su mirada, un ligero matiz de cansancio. Luego se convirtió en una ausencia palpable de la energía que solía irradiar. La gente, aunque con respeto, empezaba a notar la diferencia. Sus sonrisas eran más forzadas. Sus respuestas a las preguntas espirituales de los feligreses a menudo carecían de la profundidad y la guía que esperaban. Las dudas, como maleza tenaz, lo atormentaban día y noche. Se manifestaban en insomnios prolongados, donde la oscuridad de la habitación se llenaba con las voces de sus propios miedos, cuestionando cada decisión, cada palabra que había pronunciado desde el púlpito. ¿Era todo una farsa? ¿Había dedicado su vida a una ilusión? En este torbellino interno, Marco comenzó a descuidar a su familia. Su esposa Helena, una mujer de fe inquebrantable y paciencia infinita, veía el abismo crecer entre ellos. Sus intentos de acercamiento se topaban con un muro de distracción, con una mirada perdida en la lejanía. Los juegos con sus hijos, que antes eran momentos de risa contagiosa, se volvieron breves y superficiales. Su presencia física estaba allí, pero su espíritu residía en algún lugar oscuro y distante. La comunidad, que lo había visto como un faro de luz en sus propias tormentas, también empezó a sentir los efectos. Sus visitas a los enfermos eran menos frecuentes, su consejo menos disponible. Había una grieta, casi imperceptible pero creciente, en el tejido de confianza que lo unía a su gente. El mayor adversario de Marco no era externo. No eran las tentaciones del mundo ni las críticas de los escépticos. Era su propia incredulidad, un gigante silencioso que se alzaba en su interior.
Esta incredulidad se convirtió en una prisión autoimpuesta, sumergiéndolo en una profunda desesperación. Sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. La roca sobre la que había construido su vida ministerial se revelaba como arena movediza. La soledad se apoderó de él. Pese a estar rodeado de gente que lo amaba y lo admiraba, Marco se sentía más solo que nunca, atrapado en una burbuja de agnosticismo personal que no podía compartir con nadie. ¿Cómo un pastor confesaría que había perdido la fe? Sería un golpe devastador, un escándalo que despojaría a su congregación de su último vestigio de esperanza. Cada día era una batalla. Cada mañana, al despertar, sentía el peso aplastante de la hipocresía. Predicaba verdades que él mismo ya no creía. Ofrecía consuelo que no sentía. Esta disparidad entre su rol público y su realidad interna lo consumía, alimentando la llama de la desesperación. Se sentía un fraude, no solo ante su congregación, sino ante el mismo Dios a quien había prometido servir. La culpa se enroscaba en su estómago, una serpiente fría que le recordaba constantemente su fracaso. Creía que estaba fallando no solo a Dios, sino también a la gente que había puesto su confianza en él, a las almas que él estaba llamado a guiar. En su desesperación, Marco intentó desesperadamente reconectar con lo que una vez había sido. Se arrodillaba en su estudio, con la esperanza de que la oración, esa conversación íntima con lo divino, encendiera de nuevo la chispa. Pero las palabras se sentían huecas. Los cielos parecían de bronce, y el eco de su propia voz era la única respuesta. Abría la Biblia buscando consuelo en los salmos, sabiduría en los profetas y guía en los evangelios. Pero las páginas, antes vibrantes de vida y significado, ahora solo contenían tinta muerta sobre papel. Las promesas le parecían fábulas, los milagros, meras anécdotas históricas sin relevancia personal. Buscó el consejo de los ancianos de la iglesia, hombres sabios y piadosos que habían caminado por la fe durante décadas. Les planteó preguntas ambiguas sobre el duda y la lucha, sin revelar la profundidad de su propio abismo. Sus palabras bien intencionadas y sus consejos de leer más la palabra o orar con más fervor se sentían como un bálsamo ineficaz sobre una herida mortal. Cada intento de resolución, cada esfuerzo por salir del pozo, parecía hundirlo más profundamente en la desesperanza. Era como si un velo se hubiera interpuesto entre él y la luz. La fe, que antes era tan natural como respirar, se había vuelto una carga insoportable. Se sentía atrapado en un laberinto sin salida, un peregrino perdido en un desierto espiritual. La perspectiva de enfrentar otro domingo, otro sermón, otro engaño, se alzaba como una montaña inexpugnable. El pastor, que una vez fue el pilar de su comunidad, se desmoronaba por dentro, pieza a pieza, en la más absoluta y desgarradora soledad. La angustia había consumido por completo a Marco. Su alma era un páramo de desesperación. Cada domingo, el púlpito se alzaba como un tribunal, y él, el acusado, se sentía más pequeño, más inepto. La presión de las expectativas, el peso de una fe que ya no sentía, se volvían insoportables. Había intentado todo, oraciones vacías que rebotaban en el techo de la iglesia, lecturas bíblicas que no le daban consuelo, consejos de ancianos que él mismo había dado innumerables veces a otros, pero que ahora sonaban huecos y distantes en su propio corazón. Pero hoy era diferente. Un sentimiento oscuro y pesado se había alojado en su pecho, una premonición de algo que no podía nombrar, pero que lo empujaba hacia un precipicio. El calor de la mañana dominical era asfixiante en la pequeña iglesia de paredes blancas.
Los ventiladores giraban perezosamente, moviendo el aire espeso, pero sin ofrecer verdadero alivio. La congregación, sus rostros familiares y confiados, se sentaba expectante, esperando la sabiduría de su pastor, el hombre que les había guiado a través de tantas tormentas. Marco los miró, y en ese instante el fraude que sentía ser se hizo palpable, una máscara pesada que amenazaba con romperse. Su voz, generalmente firme y resonante, apenas era un susurro al comenzar su sermón. Habló de pasajes conocidos, de parábolas desgastadas por la repetición, pero sus propias palabras le sonaban ajenas, vacías de sentido. De repente, una oleada de frustración, una ira fría, se apoderó de él. Las semanas de insomnio, las noches de dudas tortuosas, los días de fingir una fe que no poseía, todo confluyó en un solo punto, una punzada aguda en su pecho. Miró la Biblia que yacía abierta en el atril de madera, el libro sagrado que había sido su faro, su guía, su consuelo. Ahora cada palabra le parecía una burla, cada promesa un eco distante. Su mano, de forma casi inconsciente, se extendió hacia el libro. La atmósfera en la iglesia se tensó, un silencio incómodo cerniéndose sobre los presentes. Nadie entendía lo que estaba a punto de ocurrir, pero todos sentían la inminencia de algo terrible. Con un movimiento brusco y repentino, Marco tomó la Biblia entre sus manos. No la sostuvo con la reverencia de siempre, sino con una furia contenida, con un reproche mudo. Sus ojos, antes llenos de la paz del predicador, ahora ardían con una desesperación cruda, con una incredulidad apenas contenida. La congregación observaba, petrificada. Los niños, ajenos a la tensión, se removían en sus asientos, pero incluso ellos empezaban a sentir la extrañeza del momento. Las mujeres mayores, con sus pañuelos de encaje, se persignaban tímidamente, susurrando oraciones. Y entonces, en un acto que quedó grabado a fuego en la memoria de cada presente, Marco arrojó la Biblia al suelo. No la dejó caer suavemente. La lanzó con una fuerza que resonó en el silencio, un golpe seco y demoledor que sacudió los cimientos espirituales de la pequeña iglesia. El libro sagrado, símbolo de la fe y la palabra divina, yacía ahora abierto y desparramado sobre el polvo del altar, sus páginas expuestas, vulnerables, profanadas. Un jadeo colectivo recorrió el santuario. Los ojos se abrieron en horror, las bocas se abrieron en incredulidad. ¿Dónde está Dios ahora?, gritó Marco, su voz desgarrada, resonando por las paredes de la iglesia. He orado, he suplicado, he buscado respuestas, y solo encuentro silencio. ¿Es que acaso no existes? ¿Es que todo esto es una farsa? Estoy harto de esta mentira, harto de pretender una fe que me ha abandonado. Sus palabras, cargadas de veneno y amargura, impactaron a la congregación como bofetadas. Algunos sollozaron abiertamente, sus hombros temblaban con el horror de la blasfemia. Otros se levantaron de sus asientos, sus rostros pálidos, sus ojos fijos en la figura de su pastor, ahora irreconocible. El shock fue tan profundo que el tiempo pareció detenerse. Un murmullo de terror y asombro se extendió como un fuego incontrolable por cada rincón de la iglesia. Las palabras de Marco, cada una de ellas, se sintieron como puñaladas para los feligreses, para aquellos que habían depositado su confianza y su esperanza en él. Las ancianas, que lo habían visto crecer, se cubrieron el rostro con las manos, sus bocas articulando oraciones mudas, temerosas del castigo divino por tal afrenta. Los hombres jóvenes, que lo admiraban como un líder espiritual, mostraron expresiones de confusión y traición. El aire se había vuelto pesado, casi irrespirable,
cargado de incredulidad y tristeza. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente por muchos rostros, no solo por el horror del acto, sino también por la súbita y dolorosa constatación de que su pastor, su guía, había perdido el rumbo de una manera tan catastrófica. La fe de muchos, que había sido sólida y constante, ahora se balanceaba precariamente en el alambre, amenazando con romperse bajo el peso de la desesperación de Marco. Si él, el hombre de Dios, podía dudar así, ¿qué esperanza quedaba para ellos? Una mujer en la primera fila, con el rostro bañado en lágrimas, comenzó a recoger lentamente sus pertenencias. Su esposo, a su lado, la miraba con una expresión de profunda desilusión. Otros comenzaron a imitarla, levantándose de sus bancas con movimientos rígidos, sus ojos aún fijos en Marco, quien se mantenía de pie, tembloroso, con el rostro contorsionado por la agonía y la rabia contenida. El sonido de los pasos arrastrándose y el murmullo de voces bajas, pero cargadas de dolor, se unieron al llanto de algunos niños asustados. La congregación, que había llegado con el corazón abierto a recibir el mensaje de Dios, ahora se desintegraba lentamente, cada miembro llevando consigo un pedazo de su fe rota. La escena era desoladora, una imagen de caos y desilusión espiritual. La iglesia, antes un refugio, se había convertido en el escenario de una tragedia personal y colectiva, un eco de la amarga incredulidad de su pastor. Pero en medio de aquel desorden, de aquel éxodo silencioso cargado de dolor y confusión, algo inaudito comenzó a manifestarse. Una luz suave, casi imperceptible al principio, empezó a emanar del centro del altar, justo donde la Biblia yacía desparramada. No era una luz cegadora, sino una luminiscencia tenue, cálida, que se expandía con una serenidad asombrosa, contrarrestando la oscuridad del acto de Marco y la desesperación en los corazones de los presentes. El murmullo se extinguió, los pasos se detuvieron, y las cabezas que se agachaban por la tristeza ahora se alzaban, atraídas por aquel fenómeno inexplicable. La luz creció, no en intensidad, sino en definición, tomando la forma de una silueta esbelta y alta. De ella surgió una figura, no de manera dramática o estruendosa, sino con una placidez que detuvo el aliento de todos. Era un hombre, vestido con ropas sencillas, de lino blanco, que a cada paso que daba por el pasillo central parecía irradiar una paz sobrecogedora, una calma tan profunda que penetraba hasta los rincones más atribulados del alma. No había en sus movimientos prisa ni reproche, solo una dignidad inmensa y una ternura infinita. Los que se preparaban para abandonar la iglesia quedaron paralizados, sus ojos fijos en la aparición, incapaces de apartar la mirada. Las lágrimas, antes de dolor, ahora se derramaban por una emoción nueva, desconocida, pero intensamente poderosa. La figura luminosa avanzó con pasos lentos y deliberados hacia el altar. La congregación observaba en un silencio absoluto, un silencio que ya no era de horror, sino de un asombro reverente, casi místico. Los niños que habían llorado ahora miraban con los ojos muy abiertos, sin rastro de miedo. Marco, quien momentos antes había estado consumido por su propia tormenta de ira y duda, ahora permanecía inmóvil, sus ojos clavados en el hombre que se acercaba. Su rabia se había desvanecido, reemplazada por una sensación de extraña familiaridad, una corriente eléctrica que recorría su ser, haciéndole temblar de una manera que no comprendía. La figura llegó al altar, justo donde la Biblia había sido arrojada con tal violencia. Se arrodilló con una gracia que conmovió hasta el más endurecido de los corazones. No fue un acto de sumisión, sino de profunda reverencia,
una demostración de cuidado y respeto por lo que Marco había despreciado. Con manos que parecían ser de pura luz, el hombre levantó la Biblia del suelo, no con fuerza, sino con una delicadeza que implicaba un amor inmenso por cada palabra contenida en sus páginas. La limpió suavemente de cualquier rastro de polvo, sus movimientos pausados, solemnes, como si realizara el acto más sagrado. Mientras sostenía el libro restaurado en sus manos, una voz resonó en la nave, una voz que no era alta, pero poseía una autoridad y una calidez que llenaban cada espacio, cada alma. Era una voz que acariciaba y sanaba, que hablaba directamente al corazón de cada oyente, una melodía celestial vestida de palabras humanas. «Marco», dijo la voz, y el nombre del pastor, pronunciado por aquella figura, no sonó a reproche, sino a un llamado personal, a una invitación tierna y persistente. En aquel instante, la verdad golpeó a todos con la contundencia de un rayo de luz. No había duda posible. Aquella presencia, aquella voz, aquella paz inefable, no podían pertenecer a nadie más. Era Jesús en persona, de pie, o mejor dicho, arrodillado frente a ellos, levantando con infinita ternura el libro que su pastor había profanado. El impacto fue devastador para Marco. Había estado tan ciego, tan envuelto en su propia oscuridad, que había insultado la fuente misma de la luz. La aparición de Jesús, levantando la Biblia con esa piedad inexpresable, y luego pronunciando su nombre con tanta dulzura, lo golpeó como una revelación, como el fin de una pesadilla y el inicio de una realidad aún más incomprensible. Un escalofrío helado, seguido de un calor abrasador, recorrió su cuerpo. Sus rodillas flaquearon bajo él y hubiera caído de no ser por la barra del púlpito de la que se aferraba. Todas las dudas, todas las amarguras, todos los resentimientos que habían carcomido su alma durante meses, se evaporaron en ese instante, dejando un vacío inmenso que ahora comenzaba a llenarse con un torbellino de emociones contradictorias. Vergüenza, una vergüenza tan profunda que anhelaba desaparecer. Arrepentimiento, un arrepentimiento tan amargo que le quemaba la garganta. Pero también, y para su asombro, una esperanza fulgurante, una alegría salvaje que amenazaba con desbordarlo. Los ojos de Jesús se posaron en él, llenos de esa mirada inmensurable que no juzgaba, sino que comprendía, que perdonaba antes de la petición. Marcos sintió que su corazón, antes endurecido, se rompía en 1000 pedazos, pero no de dolor, sino de una liberación indescriptible. Las lágrimas, contenidas por tanto tiempo, brotaron libremente, surcando su rostro con una mezcla de agonía y éxtasis. Era el llanto de un niño perdido que por fin encontraba su hogar, el grito silencioso de un alma que había tocado el abismo y ahora vislumbraba la redención. La visión de Jesús, el Hijo de Dios, arrodillado recogiendo la palabra que él, un simple mortal, había profanado, y luego llamándolo por su nombre, fue el golpe más duro y al mismo tiempo el abrazo más consolador que jamás había recibido. No había palabras para describir la magnitud de lo que estaba presenciando. Su mente racional se negaba a procesarlo, pero su espíritu, su alma, reconocía la verdad con una claridad pasmosa. Era real. Jesús estaba allí, en su iglesia, en el lugar donde él había sembrado tanta duda y desesperación. La figura luminosa, con la Biblia ahora en alto, irradiaba una presencia que llenaba el santuario, disipando las sombras de la incredulidad y la desesperación. El aire se volvió ligero. El ambiente, antes tenso y doloroso, se impregnó de una dulzura inefable. La congregación entera, de rodillas o de pie, observaba con la misma mezcla de asombro y
reverencia que Marco experimentaba. Era un momento grabado a fuego en la memoria colectiva, un instante que trascendía el tiempo y el espacio, un encuentro directo con lo divino que transformaría para siempre sus vidas y la vida de su pastor. Marco temblaba incontrolablemente, no de miedo, sino de la abrumadora presencia del amor incondicional que emanaba de Jesús. Se sentía indigno, culpable, mas al mismo tiempo extrañamente amado y perdonado. Era como si una venda hubiera caído de sus ojos, revelándole la verdad que siempre había estado allí, pero que su orgullo y su dolor le habían impedido ver. La gracia, la misericordia, la paciencia infinita de Dios, manifestadas en aquel hombre luminoso, eran ahora una realidad irrefutable, palpable. La Biblia, una vez símbolo de su fracaso y su ira, ahora brillaba en las manos de Jesús, un faro de esperanza y verdad eterna. La vida de Marco, en ese momento, se reiniciaba por completo, en medio de aquel caos y la desolación espiritual que invadía la iglesia, justo cuando la esperanza parecía haber abandonado el recinto. Una luz suave y penetrante comenzó a emanar desde el centro del altar. La figura etérea, que segundos antes había levantado la Biblia con una ternura infinita, ahora se erguía con una majestuosidad que trascendía toda comprensión humana. Sus ojos, profundos como el universo mismo, buscaron los de Marco. Fue un contacto visual que no necesitó de palabras, un diálogo silencioso que se desplegó en el abismo del alma del pastor. Jesús, con una mirada de profunda compasión, envió un mensaje de perdón y amor incondicional que caló hasta los huesos de Marco. No había reproche en esos ojos, solo una comprensión que se extendía más allá de sus fallas, de su ira, de su desesperación. En ese instante, Marco sintió como cada fibra de su ser era desnudada y expuesta ante la pureza de esa presencia. Pero en lugar de vergüenza, lo que encontró fue un abrazo espiritual que lo envolvió por completo. Las dudas que habían corroído su alma por años, los miedos que lo habían perseguido en la oscuridad de sus noches, y la incredulidad que lo había llevado a aquel acto impensable, comenzaron a disiparse como niebla ante el sol naciente. La presencia de Jesús era una fuerza restauradora, un bálsamo para sus heridas más profundas. En el silencio de aquel momento sagrado, Marco experimentó una metamorfosis interior. La fe, que él creía perdida para siempre, no solo regresó, sino que lo hizo con una intensidad y una pureza que nunca antes había conocido. Era una fe inquebrantable, forjada en el fuego de la duda y renacida en la luz de la verdad divina. La desesperación que lo había consumido se esfumó por completo, reemplazada por una esperanza radiante que iluminó cada rincón oscuro de su corazón. Un amor renovado, no solo hacia Dios, sino hacia su vocación, hacia su congregación y hacia sí mismo, brotó con una fuerza abrumadora. Era un amor que sanaba, que unificaba, que devolvía el propósito. Jesús no pronunció una sola palabra de reproche. No hubo condena, ni juicio por el acto impulsivo de Marco. En cambio, su mirada y su presencia transmitieron un mensaje de consuelo y comprensión que superó cualquier expectativa. Le mostró a Marco que su dolor no era un signo de debilidad o fracaso, sino una oportunidad, un camino difícil pero necesario para un encuentro más profundo y auténtico con lo divino. El Señor le reveló que sus dudas, aunque dolorosas, habían sido el crisol en el que su fe verdadera sería purificada y fortalecida. El camino de la fe no era la ausencia de preguntas, sino la búsqueda sincera de respuestas.
incluso cuando esa búsqueda lo llevaba a los límites de su propia comprensión y resistencia. La compasión de Jesús se manifestó como un bálsamo sanador para el alma quebrantada del pastor. Marco sintió que cada una de sus angustias era entendida y aceptada. Cada lágrima derramada era vista no como un signo de flaqueza, sino como una expresión de su humanidad, de su lucha honesta. No era un sermón, sino una revelación. Una lección impartida no con palabras, sino con la pura esencia del amor incondicional. En ese diálogo silencioso, Marco comprendió que Dios no esperaba perfección, sino un corazón contrito y sincero, un espíritu dispuesto a ser transformado. La soledad que lo había atormentado se disolvió en la certeza de que nunca había estado solo, ni siquiera en sus momentos de mayor oscuridad. La presencia de Jesús le recordó que la mano divina siempre estuvo allí, extendida, esperando que él la tomara, incluso cuando él mismo la había rechazado. Fue una lección de humildad, de gracia y de la inagotable misericordia que va más allá de cualquier error humano. Marco se sintió perdonado, no solo por Dios, sino por sí mismo, liberado del peso de la culpa y la vergüenza que lo habían subyugado. La restauración de su fe no fue una imposición, sino un renacimiento, una elección consciente de abrazar de nuevo aquello que una vez había amado. Cada célula de su cuerpo vibraba con una energía renovada, con una certeza inquebrantable. El pastor, que segundos antes había estado al borde del abismo, ahora se encontraba en la cima de una montaña espiritual, con una vista clara y un corazón lleno de gratitud. El acto de Jesús de levantar la Biblia y pronunciar su nombre no había sido un castigo, sino una llamada, una invitación a recordar su propósito y a reafirmar su compromiso. La congregación, aunque no podía escuchar las palabras de este diálogo espiritual, sentía la transformación en el ambiente. La pesadez se desvanecía, reemplazada por una atmósfera de paz que lentamente envolvía el santuario. Algunos de los que habían estado a punto de marcharse se detuvieron, mirando con asombro la figura luminosa y la reacción de su pastor. La incredulidad se transformaba lentamente en curiosidad, y la desesperación en un atisbo de esperanza. El milagro no solo estaba ocurriendo en el corazón de Marco, sino que su eco comenzaba a resonar en las almas de todos los presentes. Era un despertar colectivo, precipitado por la manifestación de lo divino en su más pura y compasiva expresión. La iglesia, de ser un lugar de desolación, se convertía en un templo de restauración. La figura de Jesús, envuelta en una luz suave y reconfortante, permanecía de pie frente a Marco. El silencio en la iglesia era tan absoluto que se podía sentir en el alma. Una quietud reverente que contrastaba dramáticamente con el caos de hacía solo unos momentos. Marco, arrodillado, con la cabeza gacha, sentía cómo oleadas de arrepentimiento y una alegría inmensa lo invadían. Las lágrimas, que antes habían sido de amargura y desesperación, ahora brotaban libremente, purificadoras, lavando años de dudas y tormento. Poco a poco, con un esfuerzo que parecía mover montañas, levantó la mirada hacia el rostro sereno y compasivo de Jesús. Un breve pero profundo intercambio de palabras se dio entre ellos, aunque para la congregación solo fueron gestos y miradas. Jesús le extendió una mano, no para amonestar, sino para levantar. Marco tomó esa mano, sintiendo una energía cálida y vivificante recorrer su cuerpo. En ese instante, la resurrección espiritual que tanto anhelaba se manifestaba plenamente. Se puso de pie, su cuerpo aún temblaba, pero ya no por el miedo o la desesperación,
sino por la magnitud de la gracia que acababa de recibir. El rostro de Marco, antes sombrío y descompuesto, ahora irradiaba una luz interior, una paz que trascendía todo entendimiento humano. Sus ojos, antes velados por la duda, brillaban con una fe recién descubierta, más fuerte y profunda que nunca. Con una fuerza renovada, que provenía directamente de la presencia divina, Marco se volvió hacia su congregación. Su voz, que hacía minutos había resonado con amargura y blasfemia, ahora emergía clara, llena de una convicción inquebrantable, impregnada de una emoción que conmovía hasta lo más profundo. Hermanos y hermanas, comenzó, su voz ligeramente quebrada pero firme. Lo que han presenciado hoy, lo que he hecho hoy, ha sido un acto de profunda caída, de traición a la fe que me fue encomendada. Y lo más importante, a la fe que ustedes depositaron en mí. Mi corazón estaba lleno de orgullo, de dudas, de un vacío que solo la oscuridad podía llenar. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros aún asombrados de su gente. Algunos seguían en estado de shock, otros lloraban en silencio, pero todos, absolutamente todos, le prestaban una atención absoluta, una curiosidad mezclada con la esperanza de una explicación. Arrojé la palabra de Dios al suelo. Continuó. Su voz temblaba ligeramente al recordar su acto, y con ella mi propia esperanza. Sentí que Dios me había abandonado, que mis oraciones eran en vano, que mi ministerio no tenía sentido. Pero en mi momento más oscuro, cuando pensé que todo estaba perdido, Él no me abandonó. Él, el que me mostró el camino, el que me llamó a su servicio, apareció. Él, Jesús, quien ven ustedes aquí, levantó la Biblia que yo había ultrajado. Él pronunció mi nombre. Él me miró con amor incondicional, no con juicio, sino con una compasión que mi alma nunca podrá comprender del todo. Marco levantó una mano, señalando a la figura de Jesús, quien observaba con una serenidad inefable. Él está aquí, entre nosotros. Él no vino a condenarme por mi debilidad, sino a levantarme de mi caída. Él vino a mostrarme que incluso cuando fallamos estrepitosamente, su amor y su gracia son más grandes que cualquier error, que cualquier pecado. Mi fe, que creí perdida, ha sido restaurada. Mi alma, que estaba muerta, ha resucitado. He sido testigo de un milagro, hermanos, un milagro de perdón, de redención, de amor puro y eterno. Las palabras de Marco ya no eran meras palabras, sino un testimonio viviente, una confesión nacida de lo más profundo de su ser. Su voz resonaba con una autenticidad tan poderosa que penetraba cada corazón presente. La congregación, que inicialmente estaba sumergida en el shock y el dolor, ahora escuchaba con una mezcla de asombro y una creciente esperanza. Muchos comenzaron a arrodillarse espontáneamente. Sus propias lágrimas se unían a las del pastor, pero estas lágrimas eran de esperanza, de alivio, de un reconocimiento profundo de la presencia divina. El ambiente se transformó. El aire pesado de desesperanza se disipó, siendo reemplazado por una atmósfera cargada de fervor espiritual. Los sollozos que antes eran de angustia, ahora eran de liberación y gozo. La visión de Jesús en el altar, junto al pastor arrepentido, era una imagen que quedaría grabada para siempre en la memoria de cada uno de ellos. Vieron la transformación de Marco con sus propios ojos. El hombre destrozado y blasfemo se había convertido en un vaso de gracia, un testimonio viviente del poder redentor. Las cabezas se inclinaron en oración, las manos se unieron en súplica, no solo por el perdón de Marco, sino por el suyo propio, por sus propias dudas y debilidades.
La experiencia del pastor se convirtió en ese instante en una experiencia colectiva. Si Jesús podía levantar a Marco de su abismo, ¿no podría también levantar a cada uno de ellos de sus propias luchas y desesperaciones? La fe, que había tambaleado tan peligrosamente, encontró un ancla inquebrantable en esa presencia luminosa y en el testimonio renovado de su pastor. Era una renovación masiva, un despertar espiritual que se extendía de corazón en corazón, un fuego sagrado encendiéndose en la oscuridad que había reinado por unos momentos. La iglesia se llenó de un clamor de arrepentimiento y alabanza, un coro espontáneo de almas que habían encontrado su camino de regreso a la luz, guiadas por el ejemplo de un pastor que había caído, pero que había sido gloriosamente levantado. En ese momento, la congregación no solo atestiguó la resurrección de la fe de su pastor, sino también la suya propia. La presencia de Jesús, tan palpable y llena de amor incondicional, envolvió a la congregación en una paz que trascendía toda comprensión humana. Su mirada se paseó por cada rostro, una mirada que penetraba hasta el alma, sanando heridas invisibles y consolando corazones atribulados. Con un gesto suave y compasivo, Jesús extendió sus manos, no en un acto de juicio, sino de profunda bendición. Una luz tenue, pero cálida y penetrante, se desprendió de sus palmas, bañando a todos los presentes. Era una luz que no cegaba, sino que abría los ojos del espíritu, revelando la inmensidad de un amor que todo lo perdona y todo lo restaura. Las lágrimas de arrepentimiento se mezclaron con lágrimas de alegría y alivio, mientras un silencio reverente, cargado de emoción, se apoderaba del santuario. Nadie se atrevía a hablar, pero todos sentían el mensaje. La gracia divina no tiene límites, y la misericordia de Dios es eterna. Jesús, con una sonrisa serena que irradiaba paz, pronunció unas palabras que, aunque silenciosas para los oídos, resonaron en el corazón de cada persona. La fe no es ausencia de duda, sino la confianza de que mi amor es más grande que cualquier tormenta. No temáis, porque yo estoy con vosotros, siempre. Al finalizar su bendición, la figura luminosa de Jesús comenzó a desvanecerse suavemente, como el amanecer que se transforma en día, dejando una estela de amor, esperanza y una certeza inquebrantable de su presencia continua en sus vidas. No hubo un adiós abrupto, sino una transición etérea, un recordatorio de que su espíritu permanece, incluso cuando su forma física se retira. La congregación observó con asombro cómo la luz se disolvía, quedando solo el resplandor de su memoria y la promesa de su compañía eterna. El santuario quedó inmerso en un silencio profundo, pero ya no era un silencio de shock o miedo, sino uno de contemplación y gratitud. La partida de Jesús no dejó un vacío, sino una plenitud. Como si un velo se hubiera levantado, la iglesia y todo, el pueblo de San Vicente experimentaron un despertar espiritual sin precedentes. La historia de Marco, de su caída y su milagrosa restauración, se propagó como un reguero de pólvora, no solo en la comunidad, sino más allá de sus fronteras. Su testimonio, antes manchado por la duda y el reproche, ahora era un faro de fe y redención, una prueba viviente de que incluso en los momentos de mayor debilidad, la intervención divina puede transformar la desesperación en esperanza. Las puertas de la iglesia, que durante un tiempo habían visto disminuir su afluencia por la crisis de su pastor, ahora rebosaban de gente. No solo regresaban los antiguos feligreses, sino que nuevos rostros, atraídos por el relato del milagro, se unían a la congregación. Buscaban no solo escuchar la palabra, sino sentir la esencia de lo que había ocurrido allí. Marco, con una humildad renovada,
y una pasión ardiente, predicaba con una autoridad que no venía de su elocuencia, sino de su experiencia personal con lo divino. Sus sermones, antes vacíos y llenos de angustia, ahora eran una fuente inagotable de consuelo, inspiración y una poderosa invitación a la fe. Cada palabra que pronunciaba llevaba el peso de su propia redención, tocando el alma de quienes lo escuchaban. El impacto del evento trascendió las paredes de la iglesia, permeando cada aspecto de la vida en San Vicente. La comunidad, que antes había estado marcada por las pequeñas rencillas, los chismes y una cierta apatía espiritual, comenzó a transformarse. La gente hablaba del milagro en cada esquina, en el mercado, en las plazas. Las conversaciones giraban en torno a la fe, al perdón y al amor incondicional. Vecinos que se habían distanciado ahora se reconciliaban. Familias rotas encontraban caminos para sanar sus heridas. Jóvenes que habían perdido el rumbo encontraban en la historia de Marco una razón para creer en segundas oportunidades. Las obras de caridad florecieron. Los ancianos y los más necesitados recibían atención y apoyo de una manera que nunca antes se había visto. Se organizaron bancos de alimentos, brigadas de ayuda para los enfermos y programas de apoyo para los jóvenes. La compasión se convirtió en el lenguaje universal del pueblo. Las disputas locales disminuyeron drásticamente, reemplazadas por un espíritu de colaboración y unidad. La gente empezó a vivir con una fe más profunda y arraigada, no como una imposición, sino como una elección consciente, inspirada por el milagro que presenciaron y la resurrección espiritual de su pastor. Los talleres de oración se llenaron, los grupos de estudio bíblico se multiplicaron, y el canto de los himnos resonaba con una devoción sincera y vibrante que contagiaba a todos. La atmósfera del pueblo se volvió más ligera, más esperanzadora, como si una bendición celestial se hubiera posado sobre sus hogares. San Vicente se convirtió en un ejemplo para las comunidades vecinas, un lugar donde la fe no era solo una palabra, sino una fuerza viva y transformadora que se manifestaba en cada acción, en cada gesto de bondad y en cada sonrisa sincera. El milagro de la aparición de Jesús no solo había salvado el alma de un pastor y la fe de una congregación, sino que había revitalizado el espíritu de todo un pueblo, creando una comunidad unida en el amor y la gratitud. La presencia de la divinidad, la humildad del arrepentimiento y el poder del perdón habían tejido una nueva narrativa para San Vicente, una historia de redención colectiva que sería contada a las generaciones futuras como la prueba irrefutable del amor infinito. Después de la milagrosa aparición y la profunda transformación, Marco continuó su ministerio, pero esta vez con una pasión y una fe que superaban con creces todo lo sentido anteriormente. Ya no era el pastor carismático que dudaba en silencio, sino un hombre forjado por el fuego de la duda y el milagro del arrepentimiento. Su testimonio se convirtió en el eje central de sus sermones, no como una historia de condena, sino como un grito de esperanza y redención. Hablaba de su caída con una humildad desgarradora y de su levantamiento con una gratitud que conmovía hasta al más escéptico. La Biblia, antes un objeto de su frustración, se había transformado en un faro, cada página vibrando con la verdad viva que él había experimentado de primera mano. Su voz, que antes podía sonar vacía, ahora resonaba con la autoridad de quien ha visto lo invisible, ha tocado lo intocable y ha sido perdonado por lo imperdonable. La iglesia, que había estado al borde del colapso emocional tras su acto de desesperación, no solo se recuperó,
sino que prosperó de formas inimaginables. Se convirtió en un verdadero centro de esperanza, un refugio para aquellos que, como Marco en su momento, luchaban con sus propias dudas y desesperanzas. Personas de pueblos vecinos, atraídas por la historia del pastor que había arrojado la Biblia y había sido levantado por la mano divina, comenzaron a viajar largas distancias para escuchar su mensaje. La congregación creció exponencialmente, pero no era solo un crecimiento en números. Era un crecimiento en profundidad, en compromiso, en amor mutuo y en una fe inquebrantable. Las bancas se llenaban cada domingo, con rostros ansiosos de escuchar la sabiduría que Marco compartía. Una sabiduría nacida de la experiencia más cruda y la gracia más tierna. Entendieron que la fe no era la ausencia de duda, sino la capacidad de encontrar a Dios incluso en medio de ella. Marco no ocultaba sus cicatrices espirituales. Al contrario, las exponía como testimonio del poder sanador. Contaba cómo cada noche antes de dormir y cada mañana al despertar, las palabras de Jesús resonaban en su alma, fortaleciendo cada fibra de su ser. Hablaba de la vergüenza que sintió y del amor que lo cubrió, de la oscuridad que lo envolvió y de la luz que lo rescató. Su esposa, que había sido su roca silenciosa durante su periodo de duda, ahora compartía su ministerio con renovado fervor. Su propia fe fortalecida al ver la resurrección espiritual de su esposo. Juntos se convirtieron en un ejemplo vivo del poder transformador de la gracia. La iglesia no era solo un edificio, era una comunidad viva. Un organismo de creyentes unidos por una experiencia compartida de lo divino. Un testimonio colectivo de que no importa cuán bajo caigamos, la mano de Dios siempre está lista para levantarnos. Los milagros se multiplicaban no solo en la restauración de almas, sino también en el día a día de la comunidad. Inspirados por el ejemplo de Marco, los feligreses comenzaron a vivir vidas de mayor servicio y compasión. Se construyeron orfanatos, se fundaron centros de ayuda para los necesitados y se cultivó una cultura de perdón y reconciliación que permeó todos los aspectos de la vida del pueblo. Las disputas de antaño se disolvieron ante la nueva conciencia de que todos eran hijos de un mismo Padre, redimidos por el mismo amor. La historia de Marco no era solo un relato de un momento divino, sino la chispa que encendió una transformación social profunda y duradera. El pueblo, antes conocido por su tranquilidad rural, ahora era renombrado por su vibrante fe y su inquebrantable espíritu comunitario. Marco, sin embargo, nunca se consideró un héroe. Siempre recordaba a su congregación que él era simplemente un hombre falible, un instrumento en las manos de un Dios infinitely amoroso. Su humildad era tan palpable como su pasión. A menudo concluía sus sermones con una invitación, no solo a creer, sino a buscar esa conexión personal con lo divino, esa chispa de amor que había encendido su propio corazón. Les recordaba que la fe no era un dogma estático, sino un viaje, a veces arduo, pero siempre digno de ser recorrido, especialmente cuando se sabía quién era el compañero de viaje. La parábola del pastor que arrojó la Biblia se convirtió en una leyenda viva, contada de generación en generación, un recordatorio constante de que incluso en la más profunda desesperación, la gracia y el amor divino esperan pacientemente para manifestarse. La historia de Marco es un poderoso recordatorio de que la fe puede florecer incluso en los momentos más oscuros, y que la gracia y el amor divino siempre están presentes, esperando manifestarse. Nos enseña que la duda no es el final de la fe,
sino que a veces es el camino hacia un encuentro más profundo y auténtico con lo sagrado. Es una narración que trasciende el tiempo y el espacio, resonando con cualquiera que haya sentido el peso de la desesperación o la fragilidad de su propia convicción. La resiliencia del espíritu humano, cuando es tocado por lo divino, es una fuerza imparable. La lección perdurable de Marco es que la verdadera fuerza no reside en nunca caer, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez con la ayuda de una fe renovada y el amor incondicional. Su vida se convirtió en un faro, una prueba viviente de que somos amados incondicionalmente, no por nuestra perfección, sino a pesar de nuestra imperfección. La historia de Marco nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas, a ser honestos con nuestras dudas y a confiar en que incluso cuando parece que todo se ha perdido, hay una mano invisible, amorosa, siempre lista para levantarnos. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de experimentar nuestra propia resurrección espiritual, de encontrar el perdón en el arrepentimiento y de transformar nuestras caídas en testimonios de una fe inquebrantable. Así la leyenda se teje, no como un cuento fantástico, sino como una verdad palpable, un eco eterno de amor y redención. Espero que esta historia haya tocado sus corazones tan profundamente como tocó el mío al compartirla. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras historias inspiradoras. Activen también la campana de notificaciones para ser los primeros en saber cuando subimos un nuevo video. Y, por supuesto, no duden en dejar un comentario compartiendo sus reflexiones y experiencias, porque cada historia es un hilo en el tapiz de nuestra humanidad compartida. Hasta la próxima, y que la fe ilumine sus caminos.